Vera, Moya, Tomasini, nadie más, ¿no? Ahí está pidiendo Jair Dos Santos. Ah. Bien. Listo. Genial. Bien. Entonces, nosotros, si queremos, por ejemplo, saber esta función en dónde va a ser creciente, podríamos ver, digamos, el signo de la derivada, ¿sí? Entonces, miren, la derivada de esta función es una función muy sencilla, es 2x, y es muy fácil. Bueno, ¿cuándo va a ser positiva? Si la x es mayor a 0, ¿sí? Entonces, la derivada va a ser mayor a 0, en este caso, ¿no? Si la x es un número negativo, la derivada va a ser negativa. Y pues voy a tener 2 por un número negativo, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Cuando nosotros pasamos de un número positivo a un número negativo, entre medio siempre hay un 0. ¿Bien? O sea, cuando yo pasé de positivo a negativo, bueno, en el medio me encontré con un 0. Justamente ese 0 aparece en un extremo de la función, ¿sí? En este caso, el extremo de la función es el 0. Pero no es casual que justo en 0 la derivada se hace 0, se anula, ¿sí? Cuando la derivada se anula, me encuentro con un extremo, un posible, vamos a poner posible, extremo de la función. Un posible extremo de la función. ¿Cómo voy a saber? Y bueno, es muy simple. Si yo alrededor de ese extremo, acá tengo un posible extremo, a los extremos se los llaman puntos críticos. ¿Sí? Si yo sé que para este lado y para este lado, por ejemplo, la función crece y acá la función decrece, seguramente este sea un máximo. Ya veremos si es absoluto o no. Pero si viene la función, o sea, si la derivada viene decreciendo y después crece, y bueno, voy a tener un mínimo. Después veré si es el mínimo de la función absoluto o es un mínimo relativo, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que la función, cuando la derivada se anula, ¿sí? Y que para un lado es positivo y para el otro es negativo, bueno, es un mínimo. Y si fuese al revés, por ejemplo, no sé, que tengo la función así, la derivada viene siendo positiva, se anula y después pasa a ser negativa. Esta es la idea que tenemos que tener para analizar una función, ¿sí? Vamos a analizar esta función suponiendo que no conocemos el gráfico. Y después vamos a extender a otro tipo de funciones. Vamos a suponer que el gráfico no lo tenemos. Así que borro acá. Y vamos a hacer este análisis que hicimos mirando la gráfica. Entonces, nuestra función anterior era x cuadrado más 1, ¿sí? Bueno, entonces, si yo quiero saber, no tengo idea de cómo es la gráfica, y quiero saber si tiene un extremo, un máximo o un mínimo, y bueno, sabemos que si el extremo es en donde la derivada se anula, entonces tengo que calcular la derivada y ver en qué punto se anula. Bueno, bien, entonces me voy a la derivada, me da 2x, y busco cuándo la derivada se hace 0. ¿Qué tengo que hacer? Igualo 2x a 0. Bueno, 0 dividido 2 me da 0. Entonces, acá tengo un punto crítico. En 0. Crítico. ¿Sí? Supongamos que no sabemos que es un mínimo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, me hago una tabla. ¿Sí? Digo, 0 es mi punto crítico. ¿Qué pasa antes de 0 y después de 0? ¿Qué viene pasando con las inclinaciones de las rectas tangentes? Como necesito saber qué pasa con esas inclinaciones, tengo que trabajar sobre la derivada, porque la derivada es la que me da la pendiente de la recta tangente. Entonces me fijo, bueno, el intervalo que está antes de 0 es de menos infinito a 0.
y el que está después es de 0 a más infinito. ¿Bien? Bueno, ¿cómo hago para saber qué pasa? Bueno, el consejo siempre es tomar un punto representativo de cada intervalo. Por ejemplo, nosotros originalmente teníamos a la función, decíamos, bueno, si quiero saber cómo es la derivada acá, bueno, tomo un intervalo, un punto representativo. Por ejemplo, el -1. Tomo el -1, tomo el -2, cualquiera que me van a dar negativos porque la función está decreciendo. Entonces, pueden tomar cualquier punto de este intervalo, ¿sí? Yo voy a tomar al -1 porque es el más fácil. Así que lo que voy a hacer es voy a derivar y voy a ver qué pasa en -1. Pues ya tengo la función derivada. Es 2 por x. Entonces, voy a darle el valor -1. Me da -2, es menor a 0. Si es menor a 0, significa que la función venía bajando. Bueno, genial, viene bajando. ¿Sí? Agarro un punto representativo de este intervalo. Por ejemplo, el 1. Derivada en 1. Me queda 2 por 1 es mayor a 0. ¿Qué significa? Que acá empezó a crecer. Por lo tanto, si la función venía decreciendo y después creció, 0 es un mínimo. ¿Cuándo un punto va a ser mínimo? Absoluto. X igual a 0 es mínimo absoluto si f de 0 es menor o igual a toda la función f de x. Es el menor o igual a toda la función. ¿Sí? Para toda la función. ¿Qué significa gráficamente? Que no hay un punto que esté más abajo que él. Yo les voy a pedir igual que me digan si es absoluto o no. No, con que ustedes me digan que es un mínimo, estamos bien. Pero cabe aclarar esto, ¿sí? Que va a ser absoluto si no hay otro valor que esté más abajo que él. Va a ser un mínimo absoluto de toda la función. Bien, la respuesta sería f de 0, lo reemplazo acá, igual a 1, entonces 0, 1 es el mínimo de f de x. Hay preguntas hasta acá porque están todos como muy silenciosos. Yo no sé si voy rápido o difícil. Si voy rápido. Recién. Sí. F en 0 tiene que ser menor o igual a todo el resto. Ah, pero en todo el resto de las funciones. Claro, esto es cuando es el mínimo absoluto de la función. Cuando es el punto que está más abajo en todo el dominio de la función. ¿Sí? En todo su recorrido es el más chiquito. Yo no les voy a pedir mínimo absoluto, porque quizás les dé funciones en las cuales no me interese el gráfico, sino que me interese que sepan identificar cuál es el máximo o el mínimo. A veces podemos decir si es el mínimo absoluto o no. A veces no. Así que con la primera derivada podemos encontrar extremos de la función. Veamos otro ejemplo. ¿Puedo borrar? Profe, ¿me da para grabar? No tengo micrófono. A ver. Profe, Bueno, borro. Sí. un cachito. La lógica esta de viene bajando. Digamos, vos habías tomado -1 y determinás directamente que venía bajando. Si podés repetir un cachito eso. Sí. ¿Y sabés cómo te lo voy a responder? Te lo voy a responder con el GeoGebra. A ver. Compartir. Este no es el GeoGebra, es este. Voy a borrar esta función. Voy a poner la función en cuestión, x² más 1. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es un punto de la función y voy a pedir que el GeoGebra me grafique la tangente.
a esta función por este punto, ¿sí? Ahí tenemos la recta tangente. No sé, la fórmula no me interesa ahora, pero lo único que sabemos es que esa recta es negativa. ¿Se ve? Sí. Esta recta es negativa. Si yo este punto lo empiezo a mover, fíjate que todas las rectas serán como más empinadas que la otra, pero son negativas, en fin. Correcto, sí. ¿Qué pasa si sigo caminando? Y bueno, va a llegar un momento en el que la recta va a tomar pendiente 0. Ahí es donde la derivada se me hace 0, porque justamente la pendiente es la derivada, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Y después, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a hacer positivo en todos los puntos del intervalo. O sea, de 0 a más infinito, yo reemplazo en la derivada y me va a dar que la pendiente de la recta tangente es positiva. ¿Se ve? Hace Sí. este recorrido. Lo que tenemos que entender es que cuando llega o sea, que pasa de ser, como en este caso, negativa a positiva, entonces estoy teniendo un mínimo. Si la función sería otra, como la que voy a hacer ahora, a ver, esperen, que borro esto. Si fuera menos x cuadrado, que sería un máximo, ¿no? Claro, si vos pones menos x cuadrado, en las parábolas tenés o un mínimo o un máximo. Si vos tenés menos x cuadrado, vos sabés que ya tenés un máximo acá. Entonces, si vos lo analizás, si quieren lo hacemos, como antes de avanzar lo hacemos un poquito. Lo hacemos total, no nos lleva mucho tiempo y como para que quede claro con los cálculos. Si yo hago menos x cuadrado, sabemos que la parábola está haciendo cóncava hacia abajo, por lo tanto el único extremo que va a tener es el vértice, que va a ser un máximo, ¿sí? Si yo derivo esta función, me va a quedar menos 2x. Entonces, bueno, voy a buscar a ver en dónde se me anula esa derivada. Bueno, menos 2x igual a 0. Y bueno, se anula en 0, ¿sí? Entonces tengo que estudiar qué pasa antes y después de 0, ¿no? Entonces, vamos a poner 0, antes es de menos infinito a 0, y después es de 0 al más infinito, ¿sí? Tengo que analizar qué pasa con las pendientes de la recta tangente antes y después. Entonces, tomamos un punto representativo. Cualquiera, ¿eh? Yo voy a tomar de nuevo el menos 1, porque es obvio, puedo tomar el menos 2. Entonces, ¿qué hago? Lo evalúo en la derivada, f derivada menos 2. Me queda menos 2 por menos 2, me queda 4. Como me da positivo, lo que me está diciendo es que la función está creciendo, ¿sí? Si agarro acá al 3, f derivado de un 3, por ejemplo, entonces me queda menos 2 por 3, menos 6, me queda negativo, ¿bien? No me importa el resultado, si es menos 6, menos 10, no me importa, lo que me importa es el signo, porque acá lo que me está diciendo es que en este intervalo está decreciendo. Por lo tanto, la función venía creciendo y después decreció, es un máximo. Particularmente en la parábola es un máximo absoluto, ¿sí? Porque no hay otro punto más alto que ese. De la misma manera, ahora vamos a analizar esta otra función. Me parece un poco más divertida que la cuadrática. X al cubo menos, no sé, 2x. Menos 4x, vamos a poner, así nos da lindo. Menos 4x. Fíjense que ya el gráfico me está diciendo, bueno, en este punto y en este punto la función alcanza un mínimo y un máximo, ¿sí? Pero ese punto no es menos 1, está un poco más atrás, ¿sí? Así que exactamente, si no me lo da el programa ya con los cálculos previos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si lo estudio con la derivada, marco un punto. Y marco la tangente de esta función al punto. Y voy modificando, fíjense, en este intervalo que es antes de este punto que está señalando la manito, que es el máximo, viene creciendo. Después, ¿qué hace? Se hace 0, en algún punto se hará 0, y después empieza a decrecer. Bueno, decrece, se vuelve a hacer 0, ¿sí? Y empieza a crecer de nuevo. ¿Bien? Bueno. Esto que acabamos de ver gráficamente, lo vamos a hacer ahora con cuentas. Ya tenemos una imagen, sabemos que primero tiene un máximo y que después tiene un mínimo, ¿sí?
Además sabemos de que no son absolutos. ¿Por qué? Porque si yo digo que este es un máximo absoluto, entonces, bueno, acá me está señalando el extremo, entonces este es más alto. ¿Se ve? Este punto que está acá es más alto. Miren, el A puede llegar más alto que este. Entonces no es absoluto. La función no está toda por debajo de ese punto, ¿sí? Ni tampoco este va a ser un mínimo absoluto. Este no va a ser un mínimo absoluto, porque miren, cuando yo trato de igualar, bueno, supongamos que esté horizontal, hay función por debajo, ¿sí? Entonces no son extremos absolutos, sino que son extremos relativos. Bueno, vamos a calcularlos. Vamos a calcular cuáles son esos puntos. Además, otra cosa es que vamos a trabajar con números exactos, no números aproximados, así que... Fiorella, cuando vos ponés menos 2x igual a 0 y decís que x es igual a 0, porque lo igualaste a 0, ¿en qué caso que igualás o no sería 0? No, yo dije que menos 2x es igual a 0, y este menos 2 lo paso dividiendo, entonces me queda 0 dividido menos 2, que también me da 0. ¿Sí? Es por eso que salté de este paso a este, salté este. ¿Sí? Pero no digo que es igual a 0 cuando la x es 0. Porque sí, porque no pasa siempre. Ahora de hecho no va a pasar. ¿Listo? Genial. Genial, bárbaro. No pasa nada, no pasa nada. Buenísimo que pregunten. Bueno, la función que grafiqué recién es x cubo menos 4x. ¿Sí? Esa era la función que grafiqué. Claramente los extremos no son números exactos, ¿sí? Y yo les había dicho en un momento, cuando vimos función polinómica, ¿se acuerdan que les había dicho que no podíamos saber cuál era el crecimiento y el decrecimiento de una polinómica? Porque los extremos no eran números exactos, no se comportaba como la cuadrática, espero que sí se acuerden. Bueno, ahora sí vamos a poder calcular el crecimiento, porque justamente el crecimiento de la función está asociado al signo de la derivada. Si es creciente, el signo es positivo, y si es decreciente, el signo es negativo. Entonces, ahora, de esta polinómica de grado 3, sí podemos saber cuál es el crecimiento y el decrecimiento de la función. Podemos hacer el análisis completo. Bueno, vamos entonces. Si yo estoy buscando los extremos de esta función, lo que tengo que hacer primero es derivar. Cuando derivamos, esta es una función muy fácil de derivar, 3x cuadrado menos 4. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué necesito ahora? Para buscar el extremo, vamos a poner punto crítico. Busco punto crítico. Entonces, lo que necesito es igualar la derivada a 0, o sea, ver cuándo la recta tangente se me hace horizontal. Bueno, entonces agarro 3x cuadrado menos 4 igual a 0. 3x cuadrado igual a 4. X cuadrado igual a 4 dividido 3. X es igual, el módulo de X es igual a la raíz de 4 tercios, ¿sí? Entonces de acá tengo que una X va a ser 2 raíz de 3 sobre 3, si lo racional, bueno, esperen, escribimos los pasitos por las dudas. La raíz de 4 es 2, y acá me queda raíz de 3. Si multiplico arriba y abajo por raíz de 3, me queda 2 raíz de 3 sobre 3. Y el otro punto también va a ser, pero en negativo, 2 tercios raíz de 3. Entonces, ahí tenemos los dos posibles puntos críticos. Ya sabemos que el negativo, por la gráfica del GeoGebra, sabemos que el negativo es el máximo y que el positivo es el mínimo. No por su signo, sino por la gráfica que nos dio la función. Pero bueno, vamos a suponer que no lo tengamos esta información, entonces, hasta ahora lo que sabemos es que menos 2 raíz de 3 sobre 3 y 2 raíz de 3 sobre 3 son puntos críticos. Lo que tengo que ver es, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa entre ellos? ¿Y qué pasa después? ¿Sí? Entonces me armo una tabla. De menos infinito a menos 2 raíz de 3 sobre 3.
freno en menos 2 raíz de 3 sobre 3, de menos 2 tercios raíz de 3 hasta 2 raíz de 3 sobre 3, freno, y de 2 raíz de 3 sobre 3 hasta el más infinito. ¿Hasta acá me siguen? ¿O hay preguntas? Está bien. ¿Vamos bien? Lo que tengo que hacer ahora es buscar un punto representativo acá, un punto acá y un punto acá, y evaluarlos en las derivadas, ¿sí? Y ver qué signo tiene la derivada. No me importa el número, me importa el signo, ¿sí? Entonces, esperen, acá tengo 2 raíz de 3 dividido 3. Esto aproximadamente nos da menos 1,15 y este es 1,15, ¿sí? Así que estaría bien si como punto representativo acá tomo al menos 2. Acá podría tomar al 0, porque estoy entre estos dos. Y acá podría tomar al 2. ¿Están todos de acuerdo con esto? Podrían haber tomado otro número, ¿eh? Cualquier punto que represente ese intervalo, ¿sí? Y bueno, empiezan a reemplazar. Cuando reemplazo por menos 2 en la derivada, este me da 4, por 3, 12, y menos 4 me da positivo. ¿Sí? Para 2 pasa lo mismo. Me da 4, por 3, 12, menos 4 me da positivo. Y para 0 me da menos 4, así que me da negativo. Si hubiese puesto 1, que está en este intervalo, también me daría negativo. Miren, me quedaría 3 menos 4, menos 1. ¿Sí? Así que la función acá, la positiva, venía creciendo. Decreció y después creció de nuevo. Por lo tanto, este es un máximo y este es un mínimo. ¿Sí? Además, lo que sabemos es que el conjunto de crecimiento de esta función polinómica de grado 3 es de menos infinito a menos 2 raíz de 3 sobre 3, unión de 2 raíz de 3 sobre 3 hasta el más infinito. Y es decreciente de menos 2 raíz de 3 sobre 3 hasta 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Y me falta lugar para escribir cuál es el máximo. Sabemos que este es un máximo, este es un mínimo. ¿Sí? ¿Me permiten borrar esto o no? ¿Qué parte, qué cosa querés borrar? Perdóname. Esto de acá. No. Los espero, si no. Les doy un minuto para copiar, si quieren copiarlo. Así termino el ejercicio. Cuando me digan borro, así que estoy acá. Sí, ahí hicieron una pregunta mientras en el chat, profe, si quiere. Ah, sí, no leí. A ver. Después de esto, ¿podemos hacer el primer ejercicio que mandaste por el modo? Sí, no hay problema. Hay una Sergio antes Benítez del... pregunta, ¿por qué menos 4x derivado es menos 4? Entiendo que x es 1, pero ¿por qué menos 4 queda como...? Y porque constante por función, la derivada de una constante por una función era constante por la derivada de la función. Y si la derivada de x es 1, la constante se mantiene, entonces te queda menos 4 por 1, ¿sí? Entonces te da menos 4. Claro, acá, en este caso, ¿sí? Constante por función, la derivada es 1, así que te queda menos 4 por 1. Si no quedó claro, me vuelven a preguntar o lo hacemos
escribimos. Acuérdense que la constante se mantiene. Solamente nos va a dar 0 cuando la constante no tiene x. Por ejemplo, si tuvieses menos 4, la derivada es 0. Pero como tiene x, ¿estamos? Ah, por eso lo pusiste en la tabla el otro día, constante por función. Sí, sí, Sergio. En la tabla el otro día decía constante por función, lo escribimos. Igual el otro día, en la tabla no estaba, estaban las reglas de derivación. Eso que vos me estás diciendo. Estoy sacándole fotos para mandarles
de distintos libros en el CAM Scanner. Ya puedo borrar por lo menos la última parte, esta parte. Por mí sí, profe. No sé, creo que sí. Bueno, si nadie Sí, por mí también, grita, profe. Meteré. listo, genial. Entonces, como respuesta, el punto máximo va a ser menos 2 raíz de 3 sobre 3, y ahora lo tienen, para encontrar cuál es la ordenada, lo tienen que reemplazar en la función original, ¿sí? Si lo reemplazamos en la función original, traten de hacerlo lo más exacto posible. Nos da al cubo menos 4 por ese número nos da 3,07 me dio. ¿Sí? Que es hacer f en la original del menos 2 raíz de 3 sobre 3. Y el punto máximo, y el punto mínimo, perdón, es el otro, lo mismo, ¿sí? Es 2 raíz de 3 sobre 3, y lo sustituyen en la función original. Quizás nos dé lo mismo, pero... bueno, quizás nos da lo mismo, pero en negativo, ese menos 3,07, pero bueno, lo voy a hacer. Tenemos al cubo menos 4 por... sí, nos da lo mismo, menos 3,07, ¿sí? Esa sería la respuesta final. O pueden dejar, si ven que es muy espantosa la expresión, porque a veces la función es bastante fea, escriben esto, escriben f de menos 2 tercios. Y ahí quedaría, o sea, la respuesta, digamos, este es el máximo, este es el mínimo, este es el crecimiento, este es el decrecimiento. Si no pide más nada, estaría completo. ¿Sí? Me parece que se va a cortar en 3 minutos. Hacemos otro ejemplo más. Salimos todos y volvemos a entrar. Bueno. Y ahora cuando se corta, como ya está explicado, digamos, lo que voy a hacer es les doy un ejercicio a ustedes y trato que ustedes lo busquen. ¿Les parece? Déjenme ver una función. La voy a ingresar acá. Con un cachingui. No les doy nada del libro, pero quiero una inventada ahí. Bueno, a ver, esta función tiene bastante linda forma. Esperen que la escribo. Y la hacemos.
Les voy a compartir esta pantalla. Esperen un segundo, Esta pantalla. Vamos a analizar esta función que ya vamos a tener la gráfica hecha. Esta función que está acá dibujada, bueno, fíjense, este es un extremo, este es un extremo, este es otro extremo, ¿sí? Va a tener 3 extremos. Lo que tiene de bueno es que son puntos exactos, ¿sí? Por eso se las doy. Así que la función va a ser x cuarta menos 2x cuadrado más 1. Esa es la función que ustedes tienen que analizar y los números les tienen que dar lo que les mostré en el gráfico. Menos 1, 0 y 1, ¿sí? Y que se las escribo, x cuarta menos 2x cuadrado menos más 1, ¿sí? Ya saben que tiene 3 puntos críticos. Por lo tanto, la derivada se va a anular en 3 puntos. Ustedes van a tener que calcular cuáles son, hacer la tabla y justificar todo lo que vieron gráficamente, ¿sí? Acá está escrita. Todo esto es del anterior, ¿sí? Así que, si se corta no pasa nada, porque ustedes van a estar resolviendo esto y después lo hacemos o me dicen si les dio o no les dio. Bien, hasta que pasemos a otras funciones un poquito más.